Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Georgina, formo parte del equipo territorial de convivencia y de la coordinación y planeamiento de esta formación, junto con Vanina, que bueno, hoy no pudo estar presente. En nombre de la Secretaría de Gestión Territorial, a cargo de Diana Gallo Ambrosis y de la Subsecretaría de Convivencia y Construcción de la Ciudadanía, le damos la bienvenida a esta nueva instancia de la formación docente para aspirantes a facilitadoras y facilitadores de la convivencia. Hoy compartimos este primer encuentro con todo el equipo de formación que están aquí presentes. También están las coordinaciones zonales, las tutores y tutoras académicos que las van a ir acompañando en todo este proceso. Y bueno, sin más y deseándoles una excelente cursada, le damos la palabra a Diana Gallo, que Hola, ¿me escuchan? Sí. Porque a Georgina justo creo que se le congeló sí, la se te escucha imagen. un poquito. Ahí está, Ahí ahí está, mejor. ahí está. Bueno, buenas tardes para todos y todas. La verdad que es una alegría poder estar acá. Estoy desde el auto, pues estoy en la puerta de una escuela, acá en el barrio de Santa Lucía, en la ciudad de Rosario, en donde están justo por hacer una obra de teatro que tiene que ver con derechos humanos y que justamente se va a trabajar sobre también la convivencia en estos tiempos que corren, que están tan difíciles. Me parece fundamental que todos y todas se hayan inscrito para formarse, para poder brindar, digamos, calidad a esos escalafones que necesitamos en las escuelas, que hoy no las tenemos. Y me parece que es clave que podamos tomar todo lo que ahora van a estar dando, más lo que se venga. Yo creo que hoy la clave en la sociedad está en la convivencia, lo vemos todos los días, la crispación que hay y que realmente quienes entendemos que la educación pública es la base de una sociedad, que entendemos de que sin educación pública no hay sociedad que salga adelante, que podamos formarnos en esto realmente es muy importante. Así que mis felicitaciones por inscribirse, por empezar esta etapa y espero que realmente les sea muy provechoso todo el curso de lo que hagan ahora. Así que gracias y dejarles un beso grande. Bueno, gracias, Diana. Bueno, ahora sí vamos a pasar a poder, digamos, dar inicio a esta formación. Está el equipo docente presente, Silvia Dejón, Paola Martínez y Cristina Fontón, donde, bueno, le vamos a dar la palabra a las chicas para que comiencen con la capacitación. Bueno, buenas tardes a todas, todos, o buenos días para quien vea esto en algún otro momento. Queremos comenzar primero por contarles cómo es la estructura general de lo que tenemos planteado a lo largo de la capacitación. La capacitación la tenemos organizada en 5 módulos. La idea es poder trabajar los 2 primeros durante esta parte del año y continuar a partir de marzo del 26 con los módulos y el trabajo que queda. La idea es poder trabajar de a poco sobre qué entendemos por convivencia, qué pensamos o con qué perspectiva nos planteamos trabajar sobre la conflictividad en las instituciones educativas y dentro de eso, bueno, ¿qué son las ruedas de convivencia y cómo es que las ruedas de convivencia, entendemos, son un dispositivo que viene a transformarse en una herramienta para tener una práctica democratizante, decimos nosotras, con nuestras estudiantes y con los adultos y toda la comunidad educativa, que permite pensar que se puede construir lo común en las escuelas y que se puede construir desde ahí. La planificación de la capacitación, decía, está organizada en 5 módulos que van a ir siendo acompañados con estos encuentros de Zoom que no pretenden dar por acabada toda la lectura y la reflexión que el módulo contiene, sino presentar a grandes rasgos el esqueleto de lo que queremos plantear como conceptos, como categorías o incluso los marcos legales.
La idea es poder lograr de alguna manera alguna proximidad y que la capacitación avance en esto de encontrarnos o que sean diferentes posibilidades. Esta es la segunda corte en la que estamos trabajando y este es un agregado que se hizo sobre la versión anterior porque nos parecía que era posibilitador de diálogos o de abrir o de, bueno, de que sea más claro la posibilidad de hacer el planteo teórico o normativo que queremos. Entonces, cada módulo va a ir acompañado de un Zoom de este tipo, donde se va a aclarar de qué se trata el módulo, los contenidos, y a la vez los módulos están organizados en clases semanales que van acompañados de alguna actividad reflexiva y cierra con una actividad obligatoria de entrega con tiempos estipulados que a todo eso van a ir teniendo, digamos, acceso gradual en la medida que vaya avanzando la capacitación. Lo que hoy está disponible en el foro para ver es la introducción y la clase número 1 del módulo 1, que es el que nos reúne hoy. Por otra parte, contarles que la capacitación tiene una evaluación concreta que está planteada en una práctica del dispositivo de ruedas de convivencia. Eso se va a ir trabajando gradualmente a lo largo de los 5 módulos, pensando, teniendo como objetivo, digamos, la planificación de una rueda y luego de esa planificación, miembros del equipo territorial asisten a la escuela que ustedes elijan y al curso que elijan a presenciar la realización de la rueda. Bueno, esa es la evaluación final, pero queríamos como dejar también en claro que cada módulo va acompañado de diferentes trabajos que también exigen entregas. No sé si queda alguna cosita de esto para que quieran agregar, si no, continúo. Pau, por ahí yo quería, más allá de darle la bienvenida a todos, es esto de si tiene alguna duda o pregunta, mientras nosotros vamos a ir explicando algunas cuestiones de este primer módulo, y si les parece, organicemos una dinámica. Si tienen preguntas o dudas, sobre el contenido o sobre alguna cuestión de la formación, escríbanla, nosotros las vamos a unificar todo ahí y cuando terminamos la exposición vamos a responderlas. Nos vamos a dar un tiempo de unos 10-15 minutos para responder eso, ¿sí? Eso nos parece que está bueno para organizarnos y también para que tengamos un espacio de ida y vuelta con ustedes. Bueno, para comenzar entonces con lo que respecta al contenido del módulo 1, eh, perdón, ahí. Eh, espera que no puedo. Ay, no puedo sacarnos nuestras imágenes. Ahí está, ahí está. La idea entonces es de contarles que a lo largo de estas semanas vamos a ir trabajando sobre las nociones básicas de convivencia, a la vez con una perspectiva de la pedagogía del cuidado, pensando en... Ay, no puedo, perdón, pero no puedo sacar lo que tengo sobre la pantalla. Y la importancia de abrir en las escuelas espacios de diálogo y espacios para la participación activa de los estudiantes que permitan hacer un ejercicio sobre estas prácticas que nosotros entendemos que son democratizantes y que avanzan en el ejercicio de la autonomía progresiva de los adolescentes. A la vez, la presentación de ciertas categorías más de orden de lo teórico que nos permiten pensar en esto que planteamos. También vamos a trabajar en este módulo sobre la normativa nacional y provincial, bueno, que es el encuadre en el que tenemos, que nos da un horizonte y que nos da un plafón, digamos, desde donde trabajar. Como decía hace un ratito, está abierta en la plataforma un foro de presentación con una actividad
que tiene que ver con poder elegir algún recurso, una imagen o una música o alguna cuestión que les permita de alguna manera no solo dar su nombre y decir en qué escuela trabajan, sino además qué piensan ustedes que es la convivencia, desde qué lugar la están pensando y cómo llegan acá, digamos, con esa cuestión. Ese foro se abrió apenas cargada la actividad la semana pasada y va a quedar abierto para quienes se van sumando nuevos, digamos, a esto. Y por otra parte, la clase 1 es la que también está abierta y visualizada en plataforma para ver. La clase número 1 trabaja específicamente sobre la idea de qué pensamos por convivencia. Cuando la vean, elegimos arrancar con un pequeño fragmento de una ponencia que hace Carlos Escliar, que se pregunta sobre qué hacemos o cómo hacemos para estar juntos y pensamos, juntes en la escuela. Pensábamos que esa pregunta es disparadora bueno, de toda una cuestión que en la escuela secundaria es fundamental, que en algún momento pasó por la necesidad de la inclusión de todos y todas a la escuela secundaria, pero que hoy también se transforma bueno, en la medida que ha transcurrido el tiempo y la ley nacional de educación se cumple, digamos, sabemos que hay más adolescentes allí, ahora la cuestión es trabajar sobre el estar allí y el valor y el sentido creado sobre el estar juntos y cómo pensarlo. Eh, esa charla de Scliar también se enlaza con un texto de Karina Kaplan que está puesto en el material de lectura de la clase, que va en la misma línea, que es la idea de pensar sobre qué base se construye lo común y se construye la convivencia democrática en las escuelas. En ese sentido, nosotros lo que acercamos es, bueno, una afirmación, digamos, de alguna manera, que consiste en entender que hay un amplio engranaje de dispositivos que han sido construidos a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente, y que promueven una educación desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de diversidad, que trabajan pensando en la convivencia, que esa convivencia es garantía de pensar en la construcción del sistema democrático y en el fortalecimiento del sistema democrático, y que a la vez hay una predisposición o un pensamiento que sobre todo la escuela la involucra, que tiene que ver con ser garante de la protección de derechos o de la protección integral de derechos de niñas y niños y adolescentes. Eh, en base a ese engranaje que decimos que involucra no solo la ley nacional, sino que es un paraguas mayor de normativa que incluye a la ley de educación sexual integral, que incluye a la ley de promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, que incluye a la ley de identidad de género. Decimos como un paraguas al que se suma la normativa provincial que implementa esas leyes y normativas o decretos específicos que van a darle forma a este dispositivo con el que nosotros trabajamos, que son las ruedas de convivencia. La idea de nuestra, o por lo menos lo central de esta primera clase también es un planteo específico sobre cómo pensar la conflictividad, digamos. Para nosotros la idea del conflicto es inherente a la vida en sociedad, es inherente a las relaciones interpersonales, incluso a la propia formación subjetiva de cada quien. Por lo tanto, digamos, no pensamos que el conflicto es evitable ni que está por fuera de lo que transcurre en la vida cotidiana, sino que al contrario es parte de esa construcción y abordarlo es parte de una de las tareas centrales de la escuela. Por eso pensamos que la convivencia es una tarea que involucra a toda la comunidad educativa, que es un trabajo
que no puede hacerse en solitario, sino que es un trabajo colectivo, que no solo es un trabajo de los adultos, sino que es un trabajo de los adultos con los estudiantes, y que además el conflicto es por sobre todo una oportunidad, decimos. Es la oportunidad de repensar las propias prácticas educativas, de repensar la forma en que los adultos habilitamos, jugamos nuestra autoridad pedagógica en las aulas, y en ese sentido es la posibilidad de que los vínculos se enriquezcan y que se habilite la participación estudiantil en lugar de obturarla o de cerrarla. Por otra parte, consideramos que el rol docente a la hora de pensar situaciones escolares de conflicto es central, como posibilitadores de que se resuelvan de maneras que eviten, o sea, digamos, de resolverlos, en todo caso no de resolverlos, pero sino de evitar escaladas en el conflicto, digamos. La forma en que los adultos intervenimos, muchas veces no, no voluntariamente, pero a veces es arrojar más leña al fuego, podríamos decirlo para decirlo con un poquito más de velocidad. Así que consideramos que en ese caso la intervención adulta es central para pensar que puede haber algo positivo que sacar de esas situaciones. A lo que, en ese sentido, lo que decía antes, ¿no? De la forma en la que se interviene o la forma en la que la escuela tradicionalmente ha pensado o ha actuado en función de la conflictividad, tiene que ver con una cuestión muy antigua en la escuela, que por supuesto no la estamos inventando nosotros, sino que pensar que los modelos disciplinarios, la escuela es parte de un gran abanico de instituciones que son y actúan de manera disciplinaria, y que en ese aspecto puede haber alternativas a eso. Nosotros decimos, la escuela tiene un formato institucionalizado de intentar corregir o ordenar los cuerpos que circulamos por ella, que han tenido que ver con una autoridad que está jerarquizada, que es vertical, que establece códigos morales y éticos que se construyen unilateralmente, en el sentido que es desde el lugar de la máxima jerarquía que se dice qué es lo correcto o qué no es lo correcto, que a la vez eso siempre se ha jugado en términos binarios, y por eso digo verticalistas también, donde hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay formas de comportarse que son buenas y otras que no son. A la vez, quienes por supuesto no se adecúan son posibles de sanciones, de amonestaciones, de correcciones, que a lo largo de la historia del sistema educativo se han jugado de diferentes maneras. Bueno, sin ir más lejos, digamos, el castigo físico ha sido una manera de intentar correcciones. Y el conflicto en ese sentido o en ese encuadre está pensado como algo que hay que intentar evitar y que además es sancionable, digamos, en sus acciones o en sus resultados, o bueno, que hay que intervenir para sancionar. Por otra parte, lo que nosotros desde el programa venimos o sostenemos, digamos, es un paradigma diferente a ese. Es un paradigma que piensa que el conflicto, como decía, es inherente, que no debe ser ni ocultado, no debe ser intentado, que bueno, que esto no se vea, bueno, que corrido, bajo la alfombra, que no, la idea no es negarlo, sino que puede ser el conflicto una posibilidad, y que la posibilidad es la posibilidad de abordarlo con mecanismos que involucren resoluciones que no sean la expulsión ni que sean el corrimiento de eso, sino que sean pensados como una práctica comunicativa y una práctica sobre todo democrática que permita entender que la diferencia no tiene por qué ser, no debe ser sancionable, sino que la diferencia
y la diversidad es parte de la vida común, digamos, de lo común, y que hay un valor en esa diversidad, y ahí está la riqueza del paradigma y de la posibilidad de abrir en la escuela, bueno, nuevas herramientas, nuevos mecanismos, y avanzar colectivamente en pensarnos allí, pensar que todos podemos caber allí y que hay oportunidades de mejorar o de ampliar nuestras prácticas, y que es de la forma en la que lo abordamos que podemos de alguna forma pensar que intervenimos para disminuir posibilidades de violencia o de escalada de conflicto para que llegan a situaciones de violencia. La idea de la clase 1, lo que les proponemos como una actividad de cierre de la clase, es un foro donde, bueno, también les pedimos que busquen alguna imagen, que la idea sería como más bien buscarla o intentar capturarla de una escuela en la que trabajen, en la que estén, eh, y si no, bueno, intentar capturarla de algún otro lugar, pero la idea es que sea una imagen de una institución educativa, que la imagen pueda pensar críticamente cómo se concibe la convivencia en la escuela, y poder escribir algún pequeño fragmento de un texto propio donde se pueda, a partir de las lecturas que les proponemos y de esto que estamos planteando, reflexionar sobre qué es la convivencia y cómo se la entiende en la escuela. La idea de eso es, por supuesto que en las escuelas, esto que acá en el cuadro aparece como diferenciado en dos grandes cosas opuestas, en general tiende a estar superpuestos, se dan de formas paralelas, a veces terminamos llamándole convivencia a reglas de convivencia, y bueno, hay muchos datos en la vida cotidiana escolar. Pensaba yo en ciertas descripciones de cómo son los reglamentos de convivencia, y que muchos tienen que ver con está prohibido hacer esto, no se puede hacer lo otro. En general tienen un formato de descripción sobre lo que les estudiantes no pueden hacer, y en general no involucran a los adultos, digamos, a las adultas, sino que está direccionado, pero de todas formas tiene el nombre de convivencia y son pautas de convivencia y están planteadas en eso. Entonces, para arrancar pensábamos en una actividad que por lo menos intente dar cuenta de esa mixtura, digamos, que no es, en general, no en la escuela real, digamos, los dos paradigmas se juegan, se entrelazan, y bueno, y también en mucha demanda frente a la situación crítica en la que estamos, algunas demandas de solución van más direccionadas hacia uno que hacia el otro, y entonces la idea es poder capturar las tensiones que sabemos que, por supuesto, porque estamos en la escuela, así que las tensiones que sabemos que existen, eh, y las tensiones que son las que son el encuadre en el que nosotros intervenimos, en el que ustedes como facilitadores de la convivencia van a intervenir, y que son las que se van a jugar en la cotidiana de nuestro trabajo, digamos. Así que para arrancar nos parecía empezar por ahí. Bienvenidas a las personas que ingresaron después y les decimos, porque recién ingresaron, les volvemos a aclarar. Les digo que si tienen preguntas, cualquier cosa, lo escriban ahí en la parte de mensajería. Después, cuando terminemos esta parte de la exposición de las clases, hacemos la respuesta a todas las preguntas. ¿Les parece? Para que quede un espacio para la charla y para responder a todos los interrogantes que tengan, si podemos. Eso. ¿Sí? En este sentido, en la clase 2 recuperando esto que trabajamos en la introducción en la clase 1, eh, digamos, trabajamos lo que es las ruedas de convivencia como una construcción, como un artificio creado, ¿sí? Desde la perspectiva democratizante de la escuela, pensando las ruedas de convivencia
como un dispositivo pedagógico, digamos, en términos de la disposición de un tiempo, de una disposición de un grupo de personas a estar juntas, de un lugar, ¿sí? Donde en ese tiempo y en ese lugar también hay un para qué, ¿sí? Hay una construcción de un saber hacer, ¿sí? Y una construcción y constructos sociales, ¿sí? Nos parecía importante en esto recuperar lo que Pau dijo hace unos minutos en el comienzo, y es pensar también en esta idea del dispositivo pedagógico que tiene una secuenciación, que tiene una periodicidad en las instituciones educativas, como un espacio que lo que es tiene la potencia de garantizar derechos, ¿sí? Apostando, digamos, seguir apostando a la educación, ¿sí? Como un derecho para los estudiantes, y en este sentido es que se piensan las articulaciones con diferentes programas, como los programas de ESI, el programa de convivencia, los espacios democratizantes de las instituciones educativas que, digamos, que generen esas condiciones. Eso me parece que es interesante como tener en cuenta desde dónde se trabaja esto, digamos, pensar ahí, bueno, que seguimos apostando por esta educación como garante de derechos. Entonces, este dispositivo pedagógico es un artificio creado de la perspectiva de democratizar cada vez más espacios en las instituciones educativas, un saber hacer, pero a su vez es un espacio que promueve la participación efectiva, ¿sí? de los estudiantes, para que no quede solo en esta idea de enunciados formales, esto que decía Pau, que es lo que pasa cuando en las instituciones, por ejemplo, tenemos reglas de convivencia, que quién las pone, cómo las ponen, cuando son solo mandatos disciplinares, que dicen qué es lo que se puede y qué no se puede hacer. Y entonces, bueno, digo, ¿cómo pensar ahí esas ruedas de convivencia como otro tipo de prácticas? Digamos, que no es que está dado per se, sino que son construcciones que se van haciendo. Me parecía eso interesante pensar ahí cuál es el lugar que tienen ustedes, digamos, en esto de, bueno, cuál es el lugar de la persona que es docente ahí, facilitando la convivencia, construyendo espacios, ¿sí? Y pensando esto, bueno, ¿cuáles son estos gestos de lo político, va a decir Greco, que lo que hacen es, bueno, de alguna manera, en esto que se veía en el módulo uno de estos paradigmas que están en convivencia en las escuelas, que a veces tienen más o menos tensión, y que también muchas veces terminan siendo contradictorios, como la vida misma, digo, las instituciones escolares no son otra cosa, también el reflejo y la caja de resonancia de espacios sociales que interrumpen, cuestiones y movilizan, ¿sí? Y esta idea de, bueno, cómo pensar en esto de garantizar derechos, construcciones que apuesten por prácticas en términos de igualdad. ¿Sí? Eso me parecía que era importante, nos parecía muy importante en medio de sociedades cada vez más desiguales, como también cuando pensamos el dispositivo de rueda de convivencia, está la potencia de hacer y construir igualdad en medio de la desigualdad, ¿sí? Y en este sentido, no es, a ver, eh, como una meta lejana, sino como un principio que tiene que ver con habilitar espacios de subjetivación, ¿sí? Posibilidad de desplegar lo propio para los estudiantes, la voz, digamos, la propia voz, por eso también en la clase 2 ponemos este video de Kaplan, ¿sí? En esta idea de, bueno, pensar la habilitación de la palabra, de la voz, digamos, que esa voz no solamente pueda ser enunciada, sino también que pueda ser escuchada, ¿sí? En términos de construcción de subjetivación, que, que tiene que ver con formar parte de ese proceso común y que no es individual, sino que tiene que ver con otros, ¿sí? Y en esa idea del con otros es seguir apostando, digamos, en términos de las instituciones educativas, digamos, como en términos fundantes de la educación, como parte de un proceso común con otros,
¿sí? Un proceso colectivo que puede ser más amplio, ¿sí? Para desplegar esa singularidad, digamos, y ahí esta idea que nos parecía, bueno, la igualdad, la posibilidad de generar condiciones de igualdad que permita desplegar esa singularidad de los estudiantes, ¿sí? Y esta idea también de construir y desplegar un sostén que no deje sueltos y sueltas a los estudiantes, sino, bueno, cómo ir construyendo ahí esta idea de metas comunes, de proyectos, digamos, apostar por esa construcción del lazo social, que es de alguna manera una apuesta muy interesante para pensar, digamos, el lugar de la escuela, ¿sí? Y a esta idea de convivir es hacer y pensar con el otro, digamos, como sujeto, y no a pesar del otro, ¿sí? Entonces, y ahí el espacio de rueda de convivencia como dispositivo pedagógico, perdón, implica aceptar los diferentes puntos de vista, las opiniones y las formas de vida, digamos. Entonces, eso nos parecía que es importante para pensar ahí. Y cuando pensamos en generar condiciones para la igualdad, es reconocer esa singularidad de cada persona y respetarla, digamos, en ese espacio que se va construyendo en términos de las ruedas de convivencia, ¿sí? De cómo pensar ahí la convivencia. Y esta idea de pensar al otro como un par, pero a su vez como un semejante, ¿sí? Y esta idea, digamos, nosotros recuperamos el planteo de que lo que hagamos sea bueno, no solamente para nosotros, sino también para las demás personas, ¿sí? Y porque tiene que ver con generar condiciones para que los estudiantes, digamos, pero también, digamos, para los docentes, en ir construyendo esa trama, ¿sí? Que constituya vínculos, lo vaya construyendo vínculos, eh, que nosotros en algún momento después decimos, hablamos de esto del oficio del lazo, ¿sí? Digamos, en términos de procesos de sociedades cada vez más individualizadas, con ruptura de lazos, ¿sí? Apostar a las instituciones educativas y a la construcción en las instituciones educativas de lugares y habilitar, digamos, que no solamente va a ser el espacio de la convivencia, pero es un espacio importante en términos del rol de quien facilita la convivencia, que apuesten a la construcción del lazo, ¿sí? De construcciones vinculares, que sean más colectivas, que sean, digamos, que apuesten por otras formas de vincularnos. En esto también, por eso hablamos de dispositivo pedagógico también, de momentos, ¿sí? Digamos, lo que cuando uno piensa en términos más básico de los momentos escolares, de esta idea de, bueno, la suspensión de otros espacios de la vida, digamos, esto de, bueno, se va a la escuela, vamos en determinados lugares, de determinado horario, tal, tal, tal. Entonces también, digamos, poder pensar digamos, el dispositivo pedagógico de ruedas de convivencia como un espacio que puede suspender y puede generar otra forma de vincular, digamos, que tiene que ver con habilitar la palabra. Nosotros hablamos también de esto de habilitar la palabra en términos de poder hablar, pero también poder ser escuchado o escuchada, en términos también de una mirada amorosa para los estudiantes, y también ir construyendo otras cosas, digamos, y ahí pensábamos en esa idea de, bueno, como la construcción de la subjetividad en un colectivo que acompañe eso en época tan importante de la vida como es la adolescencia. Entonces nos parecía importante. También digo, es un desafío pensar esto como pensamos este rol de facilitador y facilitadora de la convivencia. Por eso nosotros esto que decíamos, me voy del tema, pero pensar esta formación que vamos a tener estos encuentros para ir hablando cada módulo, que muy probablemente, si es posible, vamos a tener encuentros presenciales, atendiendo que ustedes no vienen ocupando ese rol de facilitador y facilitadora de la convivencia, pues la idea es tener la formación para ocupar esos roles. Entonces nos parece importante también, desde este espacio del programa de Rueda de Convivencia, ir acompañando con esta formación eso, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, recuperamos en esta segunda clase cuál es el rol del facilitador, de la facilitadora de la convivencia, pero nosotros recuperamos cuatro aspectos, que es, digamos, desde el planteo de Greco, el conocimiento ya sabido a la pregunta por ese saber, esta idea de, bueno, no es que no está todo instituido, digamos, que está todo sabido, sino que también tiene que ver con
como docentes tenemos diferentes grados de formación, diferentes acreditaciones, títulos, pero, digamos, nuestro trabajo es con el conocimiento, en el sentido de, bueno, las ruedas de convivencia y la convivencia también como un conocimiento específico transversal para las instituciones educativas. Por eso decimos, bueno, esto de que decía Paola hace un rato, de, bueno, hay una cuestión también de una mirada de la construcción institucional de la convivencia. No es solamente un actor institucional o dos, sino que también nos desconocemos que hay una cuestión institucional, que son las escuelas en términos institucionales también tienen una mirada y construyen y tienen orientaciones en torno a la convivencia. Digo, algo muy básico que vemos cómo cambian, como sabrán ustedes mejor que nosotras, cómo van cambiando las instituciones educativas, también a partir de los diferentes actores que van ocupando los roles, ¿sí? Eso me parece que es importante. Por otro lado, digamos, esta idea de, bueno, como docentes somos trabajadores y trabajadoras del conocimiento. Y en ese sentido, se va construyendo un saber que es inacabado. Siempre va a haber preguntas, siempre vamos a encontrarnos problemas ante los que no tenemos respuesta, digamos. Y en eso, el lugar de la convivencia, el lugar de la rueda de convivencia, también nos pasa que pasa con los estudiantes, pero también a nosotras nos moviliza a acompañar, resolver, pensar situaciones, ¿sí? No solamente esto de pensar la prevención de la escalada de los conflictos, sino qué hacer con eso, digamos. Entonces nos parece que ubicar eso, que bueno, es un lugar donde también moviliza, digamos, no desconocer eso, ¿sí? Por otro lado, el planteo de ese pasaje de la autoridad a la autorización, ¿sí? Esta idea de, bueno, no es que tenemos una autoridad per se en términos solo generacional, asimétricos y planteado desde la responsabilidad, más allá de que somos las personas adultas responsables de la institución educativa, sino que también esta idea de, bueno, hay límites que se abren en términos espaciales, que tiene que ver con habilitar a otro, que también pertenecen a cada persona, ¿sí? Y esta idea de la autorización es un ejercicio de poder, pero es en relación, digamos, son también los estudiantes que en términos de lo vincular generan esa autorización en términos de lo que planteamos, lo que plantea Greco, que nosotros recuperamos, que es la autoridad pedagógica como autoridad que habilita, ¿sí? Y ahí también recuperamos el pasaje que se da en el espacio de red de convivencia, es que es un rol de las personas, digamos, un rol de adulto, es un rol que sigue siendo un rol docente, pero un rol docente que de alguna manera lo que hace es expandir, digamos, los bordes, digamos, de esa cuestión tradicional de la docencia, donde estamos en el lugar de la explicación, sino que le pasamos a la circulación de la palabra, ¿sí? Esta idea de dar lugar a la palabra de las diferentes personas, al pensamiento, y también no ponernos solamente en este lugar jerárquico asimétrico, sino que esa habilitación y esa construcción de la autoridad se da en algo que es el otro que también delega, ¿sí? Y esta idea de, bueno, ¿qué pasa ahí con la explicación cuando no deja lugar, digamos? ¿Qué pasa ahí en las ruedas cuando nos ponemos en el lugar de o bajada de línea o yo te explico cómo es? ¿Y qué pasa con el lugar de escucha ahí? Digamos, con habilitar ese lugar de escucha. Por eso hablamos de lo importante de la circulación de la palabra en las ruedas de convivencia. Y por último, es el planteo de la autoridad jerárquica a la autoridad, digamos, en términos de transmisión, ¿sí? Nos parece que ese lugar es eh, poder trabajar, que no es un dato menor, y este también es algo que es un planteo que abreva en esta mirada de los espacios democratizantes, que tiene que ver con, bueno, no solamente es imposición, dar una orden, pedir obediencia, sino que es, bueno, cómo construir ahí una participación en el conocimiento, cómo pensar la formación de la comunidad, ¿sí? Ahí educativa, cómo también esto que decíamos, que yo decía hace unos minutos,
esta idea del lazo de lo colectivo da algo que, que es, digamos, que no es solo individual, que es mucho más que la suma de las partes. Y esta idea de, bueno, cómo recuperar esta idea de lo colectivo, lo grupal y el lazo, que genera la posibilidad de vivir dentro de una historia, ¿sí? Digamos, el planteo de Hannah Arendt de el modo humano de vivir en torno a la condición humana, digamos, esta idea de, bueno, poder recuperar la palabra, la habilitación, poder pensarnos ahí también cómo habilita a que los estudiantes puedan recuperar esta trama, ¿sí? También de poder relatarse y poder hablar y poder ser escuchadas, así como escuchar a otros. Digamos, eso nos parece que es importante, digamos, recuperar. Digamos, esto es lo que trabajamos fundamentalmente en, digamos, en este segundo encuentro, ¿sí? Del primer módulo. Y después lo que planteamos es la propuesta de una actividad a partir de un video sobre una conferencia, digamos, un extracto de una conferencia de Karina Kaplan sobre, digamos, dos cuestiones, que es fundamentalmente esta propuesta de la escuela como una institución que fabrica subjetividades y como también como una institución que tiene la potencia de dotar de valía social y hacer visibles a sujetos o grupos que muchas veces son invisibles en la sociedad. Digo, nos pasa que muchas veces hay estudiantes que en otro lado no son escuchados o que se habilitan ser de ciertas formas en las instituciones escolares. Y se habilitan ser de ciertas formas muchas veces porque en otros lados no tienen esa, digamos, ese lugar para que los alojen y las alojen, digamos, y habla también de esos espacios democráticos. Y en ese sentido es pensar, bueno, ¿qué pasa con esas visibilidades, digamos, desde habilitar espacios para, tengo una angustia, desde dónde trabajo, cuál es mi identidad, cuál es mi deseo, un montón de cuestiones que pasan y que muchas veces en las ruedas de convivencia se ponen. Entonces nos parecía ahí que, la propuesta es que puedan enriquecer la mirada de recuperando esta categoría de autoridad habilitante de Greco y que lo puedan cruzar con, con el planteo de Karina Kaplan y pensar ahí, ¿qué nuevos escenarios ahí ustedes pueden ver que se habilitarían para las estudiantes en términos de una rueda de convivencia? Digamos, ¿qué espacio ustedes dicen, bueno, che, esta idea de fabricar subjetividad, esta idea de dotar de variedad social o hacer visibles, a mí me parece que en la escuela, digamos, en espacio de convivencia, puede pasar esto, digamos, ir pensando juntos. Y nuestra propuesta, digamos, es eh, hacer un ejercicio eh, que es el ida y vuelta, digamos, por eso hablamos en el momento de la praxis, esta idea de que ustedes puedan mirar qué es lo que pasa en la institución educativa que ustedes trabajan, por eso la anterior actividad es que puedan ver, digamos, o que puedan retratar de alguna manera, retomar una mirada de cómo se ve, cómo ustedes ven que se considera la convivencia en las escuelas. Si la idea es que puedan ir entre esto que vemos, ver qué es lo que pasa en las situaciones en las que ustedes están, en esa institución educativa que ustedes transitan y que trabajan, poder ir viendo el ida y vuelta con esto que les planteamos nosotros, digamos, nosotros acá, y bueno, qué es lo que pasa en esa institución educativa, digamos, no quedarnos solo con una cuestión teórica o anecdótica, sino hacer un ida y vuelta, y nos parece que puede ser interesante para ir repensando este trayecto que están haciendo, ¿sí? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para que los van a continuar viendo. Voy a retomar un poco haciendo un cierre de lo que va a ser o va a significar esta última clase del primer módulo, acercándonos hacia el trabajo final de este primer módulo. Y la idea es poder, como decía mi compañera al principio, dialogar sobre ese paraguas que abarca el marco teórico o el marco de leyes, digamos, que ampara todo lo que es la convivencia escolar. Entendiendo la rueda de convivencia que lleva una praxis específica y que también tiene un encuadre normativo
que la contempla en nuestra provincia y desde las cuales nosotros planteamos esta formación. En un principio planteamos la rueda de convivencia como un dispositivo pedagógico porque entendemos que el dispositivo pedagógico es un artificio creado para producir procesos en los sujetos. Entonces se puede repensar, implica una revisión, se puede modificar si es necesario, y supone dentro de la legalidad también ciertos acuerdos teóricos, requisitos y condiciones para que funcione en lo institucional. Cuando las chicas hablaban recién de la autoridad pedagógica, eh, justamente en la construcción del facilitador de la convivencia, en la construcción de esa autoridad pedagógica, es necesario que pueda contar con estos dispositivos, eh, no solamente, o que la escuela pueda contar con estos dispositivos para la enseñanza y aprendizaje, para la convivencia escolar en sí misma, y no solamente en los momentos cuando hay que abordar algún conflicto o cuando surja alguna situación de violencia. Entonces, la creación y la puesta en marcha específicamente de este dispositivo de rueda de convivencia lleva a un ejercicio constante de esa autoridad pedagógica en lo que hace al facilitador de la convivencia, en la construcción de esa autoridad pedagógica. Entendemos entonces dentro de estos marcos, que yo los voy a decir brevemente a nivel nacional y después vamos a enmarcarnos más en las normativas provinciales. La rueda de convivencia lo entendemos como un espacio para la circulación de la palabra, un espacio donde poder democratizar la voz de nuestros niños, niñas y adolescentes, y donde la palabra sea a partir de las experiencias y las necesidades puntualmente de cada grupo, de eh, cada puesta en práctica o funcionamiento de esa rueda de convivencia dentro de un grupo específico. Lo que hace a las normas nacionales que hablan de las normas de convivencia escolar, la Ley de Protección Integral de Niños, de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, 26061, la Ley de Educación Nacional, la Ley Nacional para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las instituciones educativas, en general ponen el objetivo en preservar aquellos derechos que son vulnerados, en darle lugar a la participación estudiantil, en darle lugar a la palabra y a ser escuchados. Y también enmarcan aquellos criterios que se pueden tener en cuenta para diferentes políticas públicas que proponga cada jurisdicción, algunos criterios para la solución y abordaje de conflictos o de situaciones de violencia, crea un sistema de protección de los derechos, justamente para aquellos, para promover, para respetar, para restituir aquellos derechos que son vulnerados, y para plantear también una política de cuidado que no solo contemple a la educación o a la escuela, sino que sea intersectorial, transversal, que haya una corresponsabilidad también de otros actores, ¿no? Que puede ser la seguridad, eh, la salud, el Estado mismo, ¿no? Para que esté presente en esa atención a los derechos vulnerados. También otra de las cosas que contempla es que se ha avanzado mucho, digamos, en cuanto a las normas nacionales, es en un sistema de convivencia eh, donde se empieza a pensar en esa participación estudiantil, como dije anteriormente, en un principio como los consejos de convivencia escolar. Aparece planteado así. Este consejo era el que comenzaba a pensar o abordar los conflictos institucionales que se iban planteando en las escuelas, recreando otras formas de convivencia, pensando otras formas de participación para poder convivir y enseñar dentro de las escuelas secundarias. El objetivo de estas leyes en realidad es lo que hace es plantearle a las provincias después esa idea de revisión de las normas jurisdiccionales de cada provincia y a su vez de cada institución escolar para que puedan abordar cada una sus propios acuerdos de convivencia. Ya no hablamos más de códigos o reglas como anteriormente expresaban, sino se empieza a hablar de acuerdos de convivencia, donde impulsar estrategias y acciones para que se puedan construir de manera colectiva,
para poder pensar en la prevención y en el abordaje de los conflictos de manera colectiva. Y aparecen entonces dentro de las normas provinciales el decreto 181, que no sé si querés pasar a la siguiente, donde se empieza a pensar la convivencia escolar como una construcción sistemática y consensuada en la búsqueda de un cambio del estilo de relación, comunicación y trabajo en los espacios educativos en los que se reconozca que el error y el conflicto son inherentes a la vida y que exigen buscar estrategias acordes al estilo de gestión democrático. Se comienza a ver al conflicto como una oportunidad. ¿Sí? Empieza a privilegiarse la comunicación, el diálogo, la participación de los jóvenes en esos acuerdos y de los distintos actores de la institución, para poder llegar a plantear medidas reparadoras. Ya no vamos a sancionar ni vamos a- a marcar el conflicto en sí, sino que le vamos a buscar la vuelta, le vamos a buscar la solución y vamos a empezar a plantear medidas reparadoras en torno a la convivencia. Eh, Dentro de lo que se empieza a plantear como el decreto 181, aparece entonces la resolución 1290, que es la que crea el espacio de rueda de convivencia, como un dispositivo pedagógico de participación, circulación de la palabra, empoderamiento de los y las adolescentes, y es lo que decimos que lo venimos, además de la formación, revisando, proponiendo nuevas acciones, nuevas estrategias para que sea funcional a la convivencia escolar cada año que presentamos la propuesta. Decíamos que las ruedas de convivencia conllevan una praxis específicas, entonces propone la realización de la puesta en práctica de la misma mínimamente cada 15 días, por un espacio de 80 minutos en horarios y días rotativos, y la ejercitación de diferentes roles, como en este caso el moderador y el secretario. Eso en la puesta en práctica de una rueda de convivencia. En paralelo con esta resolución, aparece la de la formación continua de facilitadores y facilitadoras de la convivencia y el decreto 731/17, que es el que va a permitir escalafonar dentro de lo que es el decreto 3029. Se modifica el rol o el perfil, no el rol, el perfil del facilitador de la convivencia. Ya no va a ser ese tradicional profesor tutor, sino que se deroga el decreto 174 y aparece un nuevo perfil que no solamente el aspirante a este espacio de rueda de convivencia va a tener que tener un título docente o tener, o si es profesional, tener la capacitación pedagógica, sino que también va a tener la posibilidad de escalafonar. Eh, Van a tener prioridad aquellos que recibieron la formación a partir del 2018. Quienes no cuentan con esta formación de facilitadores de la convivencia quedan desestimados del escalafón. Y bueno, lo que hace es la creación de este espacio curricular de rueda de convivencia para los establecimientos educativos secundarios y técnicos, y oficial y privado, digamos, de la provincia de Santa Fe. Es lo que tiene en cuenta y contempla este último decreto, digamos. Justamente para ese espacio es que esta formación va a posibilitar que puedan escolafonar, ¿sí? Para la escuela secundaria, para medias técnicas de oficial y privado. Bueno, y como para ir cerrando, digamos, en esta última clase le proponemos una actividad evaluativa del módulo 1, considerando este primer recorrido en referencia a la convivencia escolar y a las diversas bibliografías que les vamos proponiendo y presentando. Y lo que le pedimos sintéticamente, que a partir de todo el encuadre normativo que se fue trabajando, puedan elegir 3 elementos, los que ustedes consideren más importantes, elementos desde la legalidad que habiliten en las escuelas y en la práctica, en la puesta en marcha de la convivencia y la participación democrática de los adolescentes y las adolescentes en las escuelas, en cada una de las escuelas. Desde dónde ustedes pueden encuadrar que esas
normativas están vigentes, se respetan y permiten la participación y la convivencia escolar. A partir, eso en una primera instancia. En la segunda instancia, a partir de estas diferentes lecturas, también les vamos a proponer que realicen una reflexión y le damos específicamente la consigna y el título, a modo de prólogo de un libro, le pusimos acá, titulado Convivencia en las escuelas, un trabajo intergeneracional de múltiples dimensiones. Un poco como para reflexionar y poder encuadrar todo el contenido y hacer una integración desde el principio hacia el final, mirando primero cómo se concibe la convivencia, incorporando en esa segunda clase nuestra mirada de cómo podemos pensar y reflexionar la convivencia escolar y cerrando un poco con el marco normativo y qué es lo que hoy se permite como convivencia escolar, se habilita y qué espacios de reflexión damos a la participación de los jóvenes en cada una de las escuelas donde estamos trabajando. Gracias, Cristina. La, i- la idea es que ahora vamos a seguir, digamos, responder algunas de las preguntas que ustedes hicieron. Si hay alguna pregunta más para decir o para plantear, lo seguimos trabajando. Esperamos que esto les sirva como para recorrer el primer módulo y la introducción. Eh, la idea es responder algunas cuestiones, sobre todo, digamos, no sé si alguna de ustedes quieren, chicas, o largo yo con esto. Eh, Hay algunos planteos en torno a los plazos de entrega de los foros abiertos, ¿sí? Se va a ampliar por algunos inconvenientes que hubo. También les recomendamos más allá, porque ahí depende cómo ustedes tengan configurada la entrega a plataforma, eh, tienen, eh, tienen que fijarse la configuración para que les llegue el mail, que no les llegue el spam. La otra es que generalmente son los días lunes que se habilitan las nuevas clases. Les recomendamos que entren todas las semanas a ver, ¿sí? También alguien dice que la actividad, la clase 3 con las normativas no aparece todavía porque es recién esta semana próxima que se va a dar. Digamos, nosotros lo que hacemos es explicar y mostrar, digamos, todo de lo que va a tratarse el módulo. ¿Sí? Eso semana a semana les va a ir apareciendo nuevos contenidos en términos bien básicos, pedagógicos, pues si no uno entra y se encuentra un montón de cosas, no sé qué les pasó a ustedes a esta altura de año, entramos y nos encontramos con un montón de cosas, entonces la propuesta es ir habilitando semana a semana las diferentes actividades y los diferentes materiales, ¿sí? Eso nos parecía que es importante ubicar. Después, alguien planteaba y nos parecía que era interesante recuperar es eh, cómo trabajar ahí con la participación activa, ¿sí? Recuperando la cooperatividad que tiene que ver con cómo lo corporal también atraviesa a los estudiantes en términos del juego, del objetivo, ¿sí? De los objetivos para trabajar en los espacios de convivencia. Eso lo vamos a ir trabajando en los próximos módulos, pero sí, la idea es esa, poder trabajar de diferentes lugares, también desde, bueno, con qué juegos o dispositivos lúdicos habilitamos la palabra, la circulación de la palabra, generamos estos espacios de encuentro que decíamos. Después, alguien planteaba, a ver, voy por partes, alguien plantea aquí, Gisela, que la capacitación tiene dos partes. Esta sería la primera y la segunda del 2026. Sí, es una capacitación que empezó ahora por las clases que tiene. Vamos a dar una parte, digamos, muy probablemente lleguemos a dar el primero y segundo módulo. Si hay posibilidad, vamos a invitarles a un encuentro presencial y a partir del inicio del ciclo lectivo del año próximo se dan los módulos siguientes, que son los tres módulos restantes, ¿sí? Eso es más de estructura de la formación. Por otro lado, alguien plantea que eh, dicen, leo porque me parece más, dice,
ante la potencia de este dispositivo, porque en algunas instituciones no todas las divisiones tienen un facilitador y un espacio para la rueda de convivencia. Al momento, digamos, las resoluciones y los decretos que tenemos en la provincia de Santa Fe habilitan y generaron horas para convivencia para espacios de primer y segundo año de de las escuelas secundarias, ¿sí? Eh, Eso no quita, digamos, eso es en términos de las horas disponibles, digamos, para trabajar rueda de convivencia, para trabajar espacio de convivencia que tiene cada persona que está en función de facilitar la convivencia. Después, muchas veces, en muchas instituciones educativas, se dan también en otros años, que los mismos estudiantes apropiados del dispositivo de rueda de convivencia piden y trabajan las ruedas de convivencia con otros docentes, en otros espacios, inclusive con lugares, con preceptores o preceptoras, digamos. Por eso hablábamos hoy también de las instituciones educativas pensando y trabajando la convivencia, pensando esto, bueno, la convivencia como algo también institucional, no solamente algo que es un momento dado de 40 minutos o 80 cada 15 días, eso no. Me parece que es importante como recuperar. Que vos dijiste, perdón si no escuché, está planteado solamente para primero y segundo año de la escuela secundaria, Que el hay espacio horas, de rol de convivencia. que hay Claro, horas disponibles, bien. digamos, hay horas para eso, después se puede hacer. Después alguien está preguntando las instancias presenciales, ¿dónde serían? La propuesta es, digamos, eso es ver cómo avanzamos el mes que viene. La propuesta de instancias presenciales sería en los diferentes lugares de las regionales donde se trabaja, digamos, sería en Santa Fe, en Venado Tuerto, en Reconquista, ¿sí? Donde, digamos, donde se nuclea, eso sería, depende en qué lugar, o lugares de regionales, en el caso de Santa Fe Rosario, en el distrito 13, en el distrito 14, digamos pero eso obviamente lo vamos a confirmar y lo vamos a hablar. Por otro lado, en esto hay preguntas como más técnicas en términos del uso de la Moodle, por ejemplo, que preguntan cómo se suben, dónde se suben. Digo, para eso están les compañeros que son tutoras y tutores virtuales para preguntar todas esas cosas, digamos, que me parece que eso es importante ver. Después preguntan sobre el artículo para no poder el presentismo, digamos, por eso decimos, es una propuesta que hasta ahora nos han dicho que sí, que va a existir una instancia presencial este año y la propuesta es que, si es posible, una instancia presencial el año próximo y que justamente sería una instancia presencial con una licencia, porque obviamente somos todos docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación, en términos de la licencia para poder asistir, digamos. Por eso también, Bien. digamos, se viene haciendo toda esta parte virtual, porque en términos de las condiciones de posibilidad de esta formación. Placa, no quería dejar pasar una consulta que la hemos expresado al principio, pero preguntan si la capacitación tiene dos partes, si esta sería la primera y la segunda en el 2026. La capacitación inicia ahora en septiembre, tiene una finalización en el primer trimestre del año que viene. Esta no es solamente, es un complemento de la capacitación y la formación que se hace vía plataforma. Em, es el Zoom. Esta visualización lo hacemos como un instrumento para anexar a todo el contenido que hay en plataforma por el cual tienen que transitar para poder complementar, digamos, esta formación de facilitadores 2025-2026. Por eso explicamos en un principio que cada uno de los módulos va a tener una breve introducción o explicación sobre qué se desarrollará o una eh, al pasar superficialmente cada una de las clases de los distintos módulos que se proponen para este año. Bien. Y no sé, hasta ahí llegamos, me parece. Sí, digamos, recuperamos entonces esto, digamos. Es una capacitación que inició en septiembre, que tiene 5 módulos, que todos te van a encontrar los materiales en la plataforma en la Moodle, con el acompañamiento de tutores virtuales para esto, que cada aula tiene 2 personas que son tutores virtuales. Digamos, a cada inicio de módulo, digamos, en cada momento de transitar el módulo, vamos a tener un espacio
de encuentro virtual, no obligatorio, digamos, pero bueno, si pueden estaría buenísimo, por eso también lo pensamos en este horario para la mayor posibilidad para que estén. El próximo Zoom que está preguntando Lilian va a ser a partir del módulo, cuando empiece el módulo 2, que le vamos a mandar un mail como ahora, y les vamos a mandar el link para encontrarles, mandarles el, le vamos a mandar el mail con el link para ingresar, va a ser de este modo, digamos, entonces van a tener un Zoom de encuentro con quienes estamos en la formación, digamos, para explicar, saldar dudas, digo, este espacio es para esto, digamos, no es obligatorio, pero es un espacio esto, de consulta, que explicamos más o menos de dónde lo pensamos, para qué estamos mirando, cómo estamos pensando este recorrido pedagógico de la formación, ¿sí? Y va a haber esa propuesta de encuentros presenciales, ¿sí? Digamos, entonces, esto, digamos, que acá Paola está mostrando esto, bueno, es una formación, digamos, ustedes ya tienen cargado, fíjense en la introducción, está cargado el programa, me parece que esto también está bueno que lo bajen y lo tengan, que está organizado en 5 módulos, que van a tener estos encuentros presenciales y van a tener encuentros virtuales, y cuáles son las instancias de evaluación, digamos. Por eso fíjense que después tienen actividades que hacer y actividades de cierre de módulo, digamos, entonces van a tener que ir haciendo todas estas actividades, también dice cuestiones como muy necesarias para la docencia, es la cantidad de horas cátedra una vez aprobado esta formación, digamos, todo eso nos parece que está bueno ahí como ahí, que quede claro y que entendemos que en el programa está, pero digo, me parece que está bueno esto, como clarificarlo, que no es solamente este espacio, que este es un espacio de presentación y de consulta de alguna manera, ¿sí? Solo reforzaría, antes de cerrar, que el uso de la plataforma, digamos, que no se queden por ahí esperando los mails, sino que el uso de la plataforma es una herramienta para todos ustedes de comunicarse directamente con los tutores de las aulas y aclarar todas las dudas por esa vía, digamos, la forma más rápida para que no se queden por ahí con la sensación de que los plazos se les van venciendo o que ya es tarde para las presentaciones, por algunas cuestiones que fueron planteando por acá por el chat y porque sabemos que muchos se fueron sumando un poco más tarde de lo que en términos de planificación ideal nosotros establecimos como los plazos de las primeras entregas, entonces quedamos que vamos a darle un marco de algunos días más, por lo menos hasta el final del tiempo de este primer módulo. Y eso, que cualquier duda o cualquier otra cuestión quedan conectados vía plataforma, la mensajería interna, y ustedes en cada aula tienen los mails de los tutores de aula como para aclarar cualquier cosa que sea necesaria aclarar. Muchas gracias, digamos, nos parece importante tener estos espacios de encuentro. Para nosotras es también una forma de reponer en esto para que no quede solo lo virtual, en esto que alguien de ustedes también dijo, como la importancia de lo corporal, del encuentro, de la palabra, de mirarnos, de escucharnos, de sentirnos, de olernos, digamos, que es también lo que pasa, digamos, cuando pensamos la convivencia, que no es sin cuerpo. Digamos, entonces, digamos, nos parece muy importante poder encontrarnos. Les agradecemos a todos, digamos, la participación en este horario, esto va a quedar grabado, después va a ser subido a plataforma, y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Están les tutores, diría yo, las tutoras, los tutores virtuales para lo que sea, escriban, pregunten, digamos, digamos, sabemos, pues son nuestros compañeros, el laburo que hacen, el trabajo que hacen, que les pueden acompañar, así que cualquier cosa, pregunten, nos parece que es muy importante, ¿sí? Y esto, reiteramos, va a quedar grabado y va a ser subido en estos días a la plataforma, ¿sí? Hay una parte donde les va a aparecer en la primera parte del módulo, ¿sí? Les agradecemos a todos. Gracias por estar, gracias por el tiempo y por la predisposición. Nos vemos la próxima. Nos vemos, muchas Chao, gracias. chao.